¿Has sentido alguna vez que por más que reces el rosario, algo parece no funcionar? Como si tu fe no llegara al cielo, como si tus súplicas rebotaran en un techo invisible. Tal vez, sin saberlo, estás cometiendo un error silencioso, pero espiritualmente devastador. Padre Pío lo advirtió. El rosario es un arma poderosa, pero en manos negligentes se convierte en una espada oxidada. El rosario ha sido, por siglos, la oración predilecta de los santos, el consuelo de las almas sufrientes y la cuerda espiritual que une la tierra con el cielo. Sin embargo, incluso la más sagrada de las oraciones puede perder su fuerza cuando no se le da el respeto que merece. ¿Qué sucede cuando tratamos un objeto sagrado como si fuera cualquier cosa? ¿Qué pasa cuando el lugar donde lo guardamos está contaminado con energías contrarias a su naturaleza divina? Esta no es solo una cuestión de fe simbólica, es una realidad espiritual profundamente poderosa. En este video vamos a desvelar una advertencia olvidada de uno de los santos más venerados de la Iglesia, Padre Pío de Pietrelcina. Sus enseñanzas sobre el rosario no solo nos muestran cómo rezarlo, sino también cómo tratarlo. Porque como veremos, no basta con orar, hay que honrar. Muchos devotos se sienten frustrados porque no ven frutos en su vida espiritual, a pesar de rezar constantemente. Sienten un vacío, una desconexión, una falta de respuesta. Y si te dijera que todo puede estar relacionado con algo tan aparentemente insignificante como el lugar físico donde dejas tu rosario, en un mundo lleno de distracciones, de luchas interiores y de batallas invisibles, cada detalle cuenta. Padre Pío, que vivía en constante comunión con lo divino, sabía que los objetos bendecidos actúan como antenas espirituales. Pero, como cualquier antena, si está mal ubicada, no podrá captar correctamente la señal celestial. Este mensaje no es una superstición. Es una revelación espiritual basada en la experiencia, en los testimonios y sobre todo en las enseñanzas de quien vio con sus propios ojos los efectos del mundo invisible. Prepárate para mirar tu rosario de una manera completamente nueva. Prepárate para recibir la guía que puede transformar no solo tu oración, sino tu vida entera. Hoy entenderás por qué la ubicación de tu rosario puede estar bloqueando las bendiciones que tanto anhelas. Y más aún, aprenderás cómo revertir esta situación con pasos concretos y profundamente espirituales. Este no es solo un video, es una oportunidad divina. Antes de continuar, respira hondo y hazte una pregunta sincera. ¿Dónde está mi rosario ahora? ¿Está en un lugar digno de lo que representa? Si no estás seguro, no te preocupes. Estás a punto de recibir la luz que necesitas. ¿Quién fue Padre Pío y qué dijo sobre el rosario? Un santo estigmatizado que rezaba más de 30 rosarios al día. Para él, estas cuentas no eran accesorios, sino armas espirituales. Besaba su rosario con devoción antes y después de cada oración, y nos enseñó a honrarlo con humildad, fe y respeto. Pero ¿quién fue realmente este hombre de Dios? Nacido como Francesco Forgione en 1887 en Pietrelcina, Italia, desde joven mostró signos extraordinarios de espiritualidad. A los 5 años ya decía que quería ser fraile, y a los 15 ingresó en la Orden de los Capuchinos. Fue ordenado sacerdote en 1910 y recibió los estigmas, las mismas heridas de Cristo, en 1918. Durante más de 50 años llevó estas señales visibles del sufrimiento redentor de Cristo en su cuerpo. Padre Pío no solo era conocido por sus estigmas, también por sus dones místicos, bilocación, leer las almas, sanaciones milagrosas y profecías, pero de todos sus carismas, quizás el más potente era su amor por el rosario.
Lo llamaba mi arma y exhortaba a todos a rezarlo con devoción y constancia. Cuando alguien le preguntaba qué hacía por las almas que le pedían oración, él respondía con sencillez: les doy el rosario. Tenía la convicción profunda de que esta oración mariana era el camino más directo al corazón de María y, por ende, al corazón de su Hijo Jesús. Para Padre Pío, el rosario no era una devoción opcional. Era esencial. Decía: el rosario es la oración que más agrada a la Virgen y la que más nos une a Dios. En sus últimas semanas de vida, cuando ya estaba débil y casi no podía hablar, seguía murmurando Ave Marías. Murió con su rosario en la mano. No sorprende entonces que tuviera también enseñanzas específicas sobre cómo debemos tratar este sacramental. En sus cartas espirituales y en los testimonios de quienes lo conocieron, dejó claro que el rosario debía ser tratado con reverencia, guardado en lugares dignos y llevado siempre con nosotros. Padre Pío enseñaba que un rosario abandonado, olvidado o mezclado con objetos mundanos, perdía parte de su fuerza espiritual, no porque el objeto en sí pierda poder, sino porque nuestra actitud hacia lo sagrado afecta el canal por el cual fluye la gracia. Él mismo tenía la costumbre de besar su rosario cada vez que lo tomaba, como quien besa la mano de su madre. Lo llevaba enrollado en su mano al dormir y lo sostenía junto a su pecho durante el día. Sus hijos espirituales recuerdan que siempre lo veían con un rosario entre los dedos, aun mientras caminaba, comía o recibía a los peregrinos. En una ocasión, un fiel le pidió que bendijera su rosario, y Padre Pío lo miró con tristeza y dijo: este rosario ha estado en lugares oscuros, ha sido olvidado, debe ser purificado. Luego lo bendijo con gran fervor, mostrando que incluso el uso incorrecto puede ser redimido por la fe sincera y el respeto renovado. Estas enseñanzas no son anécdotas piadosas, son instrucciones espirituales que debemos tomar con seriedad. Porque, como decía Padre Pío, el rosario es la cadena que nos une al cielo. El error silencioso que bloquea las bendiciones, muchos católicos, sin saberlo, guardan su rosario en lugares que contaminan su poder espiritual. Cajones con objetos profanos, bolsos en el suelo, entre cosméticos o junto a dispositivos electrónicos. Padre Pío nos advertía: no dejes tu arma tirada en el campo de batalla. Este error no siempre es visible a simple vista, porque no se trata solo de suciedad física, sino de contaminación espiritual. El rosario, como objeto sagrado, es sensible al entorno donde permanece. Es como una vela encendida. Si la colocas en medio del viento, se apaga. Si la rodeas de oscuridad y caos, su luz no brillará con la misma intensidad. ¿Dónde reposa tu rosario cuando no lo usas? Muchos lo colocan en cajones abarrotados con objetos mundanos, cosméticos, papeles, monedas, recuerdos de relaciones pasadas, incluso objetos contrarios a la fe. Este desorden, esta mezcla, envía una señal equivocada al cielo, que no valoramos lo que debería ser nuestro mayor tesoro espiritual. Padre Pío insistía que la fe también se demuestra con las manos, y eso incluye el lugar donde dejamos reposar nuestras herramientas espirituales. Un rosario sobre una mesita llena de polvo, debajo de la almohada sin cuidado o colgado como adorno olvidado, pierde fuerza, no por defecto en él, sino por negligencia en nosotros. Existen incluso casos documentados por sacerdotes y fieles en los que, al cambiar el rosario de lugar, comenzaron a experimentar una transformación notable en su vida espiritual. Desde mayor paz en la oración hasta testimonios de milagros personales, no es magia, es coherencia espiritual. Cuando el canal está limpio, la gracia fluye. Pero cuando el canal está obstruido con indiferencia, descuido o elementos profanos,
El flujo se reduce, se interrumpe. El rosario no es una joya más, ni un símbolo decorativo. Es una cuerda de salvación, un canal de gracia viva que responde a la fe vivida y a la reverencia activa. Muchas personas se sienten frustradas porque rezan sin sentir, oran sin consuelo. Y a veces el origen de esa sequedad espiritual está en gestos cotidianos que parecen insignificantes, pero que tienen impacto espiritual. Dejar el rosario junto al celular, cerca del control remoto, o en un bolso que ha tocado el suelo de lugares impuros. El error silencioso es tratar lo sagrado como común, es no diferenciar lo divino de lo diario, es no darle al rosario un lugar digno en nuestro hogar y en nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, cerramos puertas que estaban destinadas a derramar bendiciones. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos examinar con humildad y sinceridad dónde guardamos nuestro rosario, porque corregir este pequeño detalle puede abrir grandes puertas en tu vida espiritual. Señales de que tu rosario ha sido debilitado espiritualmente. ¿Cómo saber si tu rosario, aunque bendecido, ya no está cumpliendo su propósito espiritual con la misma fuerza? Aquí te comparto 5 señales claras de debilitamiento espiritual. Rezamos sin sentir conexión. Tus oraciones se vuelven rutinarias. Las palabras salen de tus labios, pero no tocan tu corazón. Repetir las Ave Marías ya no provoca paz ni recogimiento. Es como si hablaras al vacío. Esto puede ser señal de que tu rosario está desconectado del canal espiritual que debería reforzar. Evitamos tomar el rosario. Sientes una inexplicable pereza o resistencia a tocarlo. Procrastinas la oración. Encuentras excusas como el cansancio, la falta de tiempo o simplemente lo olvidas. Esta resistencia espiritual puede ser un reflejo de un rosario tratado sin reverencia o guardado de forma inapropiada. Nos distraemos con facilidad durante la oración. Aunque logres comenzar a rezar, tu mente se dispersa rápidamente. Pensamientos invasivos, recuerdos mundanos o incluso somnolencia interfieren constantemente. Un entorno inadecuado donde se guarda el rosario puede estar debilitando la energía espiritual del momento de oración. Nos sentimos vulnerables espiritualmente. Estás más propenso a caídas, tentaciones, miedos inexplicables o ataques espirituales. La protección que deberías experimentar al rezar el rosario parece ausente. Es como si tu escudo estuviera agrietado. Esto puede deberse a que el canal, el rosario, está siendo neutralizado por su entorno. Sentimos a María distante. Ya no sientes la cercanía maternal de la Virgen. La devoción mariana se enfría. Las imágenes sagradas no inspiran lo mismo. Esta señal puede indicar que tu práctica devocional se ha vuelto superficial por el descuido del rosario. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, no te preocupes. No es demasiado tarde. Estas manifestaciones son llamadas de atención, que el cielo te envía para renovar tu amor y reverencia por esta arma espiritual. En las próximas secciones aprenderás cómo restaurar su fuerza y cómo transformar por completo tu vida de oración. Lugares prohibidos para guardar tu rosario, no. Todos los espacios son adecuados para conservar un objeto sagrado como el rosario. Padre Pío y otros santos han enseñado que el entorno influye directamente en el poder espiritual de los sacramentales. Estos son algunos de los lugares que debes evitar a toda costa. Cajones desordenados o con objetos profanos. Guardar el rosario. Entre objetos como ropa íntima, cosméticos, cartas de exparejas o artículos con connotaciones impuras, envía una señal de irreverencia espiritual. Es como mezclar agua bendita con aceite sucio.
Estos objetos contaminan simbólicamente la pureza que el rosario representa, junto a dispositivos electrónicos encendidos. Teléfonos móviles, tablets, auriculares o televisores emiten ondas, ruido y distracciones constantes. Guardar el rosario. Junto a estos dispositivos es como colocar una vela encendida junto a un ventilador. La energía contemplativa del rosario se ve opacada por la vibración mundana de estos aparatos. En baños o cocinas, aunque son espacios útiles del hogar, espiritualmente no son aptos. El baño, lugar de eliminación, y la cocina con su agitación, humo y olores, no ofrecen la serenidad ni el respeto que el rosario necesita. No coloques tu rosario en estantes o muebles de estos espacios, en el piso o en bolsos que lo tocan. El suelo simboliza el mundo, lo bajo, lo terrenal. Un rosario que toca constantemente el piso pierde simbolismo espiritual. Bolsos que se apoyan en el suelo, especialmente en lugares públicos o impuros, no son aptos para guardar lo sagrado. Colgado del retrovisor del coche como simple adorno. Muchos cuelgan su rosario del espejo retrovisor y luego lo olvidan ahí por semanas, expuesto al sol, al calor, a conversaciones triviales o incluso discusiones. Si mantienes un rosario en tu coche, úsalo activamente. Reza con él. No lo dejes colgado sin sentido, entre libros o revistas contrarios a la fe, novelas eróticas, textos de astrología, revistas de chismes o literatura contraria al cristianismo no son compañía adecuada para tu rosario. Esto crea una mezcla espiritual incoherente. Como dijo Padre Pío, lo sagrado no se mezcla con lo profano. Evitar estos lugares no es superstición, es coherencia espiritual. Tratar el rosario con dignidad es un acto concreto de fe viva. En la próxima sección, descubrirás dónde sí debes colocarlo para que su poder se multiplique y fluya libremente la gracia que Dios desea derramar sobre ti. Lugares sagrados donde debe reposar tu rosario, así como hay espacios inadecuados. También existen lugares espiritualmente propicios que potencian la gracia del rosario y honran su naturaleza sagrada. Estos espacios crean una atmósfera de respeto, recogimiento y devoción. Aquí te explicamos los más recomendados. En tu altar familiar, este es el lugar ideal por excelencia. Si tienes un rincón de oración en casa, allí debe estar el rosario. Colócalo cerca de una imagen de la Virgen María, de Jesús o del Sagrado Corazón. Añade una vela, una pequeña cruz o una Biblia para crear un espacio completo de oración. Este entorno favorece la concentración espiritual y honra el carácter sagrado del rosario. Debajo de tu almohada, si está bendecido, esta práctica antigua simboliza protección y compañía espiritual durante el descanso. Dormir con el rosario bajo la almohada ayuda a quienes sufren insomnio, pesadillas o inquietudes. Es importante que esté limpio, bendecido y dentro de una bolsita de tela suave para protegerlo. En tu pecho o bolsillo izquierdo, con reverencia, llevar el rosario contigo cerca del corazón simboliza que María ocupa un lugar central en tu vida. Hazlo con respeto dentro de una bolsa especial y separado de objetos comunes. Tócalo con frecuencia como signo de oración continua. En una caja especial de oraciones, para rosarios de valor sentimental o bendecidos en lugares santos, una caja decorada con símbolos marianos es ideal. Puede ser de madera, forrada con tela, suave como terciopelo o seda. Rocía agua bendita dentro y colócala sobre tu altar o en un lugar elevado de tu recámara, colgado en un marco sagrado sobre la cama. En algunas culturas se acostumbra colocar el rosario como si fuera una obra de arte espiritual. Este lugar elevado y visible lo convierte en un recordatorio constante de la oración y un canal permanente de protección espiritual.
Estos lugares no solo protegen tu rosario físicamente, sino que refuerzan su poder espiritual. El respeto con el que lo tratas se traduce en una mayor apertura a la gracia divina. Elegir con cuidado el lugar donde reposa tu rosario es una forma concreta de amar a la Virgen María y de fortalecer tu vida espiritual. Testimonios reales. Los testimonios de quienes han transformado su vida al honrar correctamente su rosario son profundamente reveladores. Estos relatos nos muestran que no se trata de superstición, sino de una vivencia concreta de fe. Una mujer llamada Teresa, de Guadalajara, compartió que por años rezaba el rosario con fervor, pero se sentía estancada espiritualmente. Un día escuchó esta enseñanza sobre el lugar de reposo del rosario. Se dio cuenta de que lo guardaba junto a recuerdos dolorosos de su matrimonio fallido. Tras retirar esos objetos y colocar el rosario en su altar, comenzó a experimentar paz interior y reconciliación con su pasado. Luis, un joven estudiante en Monterrey, sufría de insomnio y ansiedad. Su abuela le sugirió dormir con el rosario bajo la almohada. Al principio fue escéptico, pero decidió intentarlo. Desde la primera noche, sus sueños se tornaron tranquilos. Hoy no duerme sin su rosario y ha retomado la fe que había perdido. Claudia, madre de 3 hijos, tenía la costumbre de colgar su rosario en el retrovisor del coche, olvidándolo allí por semanas. Al escuchar una homilía sobre el respeto a los sacramentales, decidió llevar el rosario siempre en su bolso, en una bolsita blanca. Empezó a rezarlo cada vez que tenía unos minutos libres. Al poco tiempo, notó una transformación en su hogar. Menos discusiones, más unidad familiar. Un sacerdote de Puebla relató el caso de una familia que enfrentaba constantes peleas nocturnas y pesadillas en los niños. Al visitar su hogar, encontró un rosario heredado colgado como adorno en el baño. Les recomendó cambiarlo de lugar, colocándolo en un altar familiar. A los pocos días, la paz volvió a la casa y los niños dejaron de tener terrores nocturnos. Rosa, de 68 años, llevaba su rosario mezclado con cosméticos en su bolso. Cuando lo separó y lo colocó en una pequeña caja forrada en terciopelo, junto a su cama, sintió que su oración se volvía más profunda. Empezó a recibir respuestas a plegarias que hacía años había dejado de formular. Cada uno de estos testimonios nos enseña algo crucial. El lugar donde guardamos el rosario no solo refleja nuestro respeto por lo sagrado, sino que influye directamente en nuestra experiencia de oración y conexión con lo divino. Estos cambios sencillos abren puertas a la gracia, la sanación y los milagros. ¿Cómo restaurar la fuerza espiritual de tu rosario si has reconocido alguna de las señales de debilitamiento espiritual de tu rosario? No te preocupes. Hay pasos concretos que puedes seguir para restaurar su fuerza y reavivar tu devoción. Paso 1. Revisa dónde están todos tus rosarios. Haz un inventario físico y espiritual. Pregúntate dónde los has guardado, en qué estado se encuentran y si esos lugares honran verdaderamente su carácter sagrado. Paso 2. Crea un espacio digno. Prepara un pequeño altar o una caja especial. No necesitas lujo, sino intención. Usa un paño limpio, una imagen de la Virgen y si puedes una vela. Ese espacio será el nuevo hogar del rosario. Paso 3. Bendice tu rosario nuevamente. Si ha estado en lugares impuros o ha sido tratado con negligencia, lleva tu rosario a un sacerdote para que lo bendiga. Si no puedes en el momento, haz una bendición provisional con agua bendita, pidiendo a Dios que lo purifique. Paso 4. Haz un acto de reparación. Reza un rosario completo, ofreciendo cada Ave María como una disculpa amorosa a la Virgen
por las veces que no trataste el rosario como merecía. Esta oración con contrición restaura la conexión espiritual. Paso 5. Conságralo al Inmaculado Corazón de María. Toma el rosario entre tus manos, ponlo sobre tu corazón y di con fe: Madre, consagro este rosario a tu Inmaculado Corazón, que sea instrumento de amor, intercesión y protección para mí y para quienes amo. Restaurar la fuerza espiritual. Del rosario no es solo un gesto simbólico, es un acto de amor consciente hacia lo sagrado. Es volver a encender una lámpara que ilumina tus noches y fortalece tus días. Ahora que has recorrido este camino de revelación espiritual, sabes que el rosario no es una simple devoción, sino un instrumento vivo de conexión con el cielo. Padre Pío lo entendía como pocos. Él no solo lo rezaba, lo veneraba. Y hoy, gracias a sus enseñanzas, tú también puedes renovar tu relación con este sacramental poderoso. Quizás por años tu rosario ha sido fiel compañero, pero no lo has tratado como se merece. Tal vez sin darte cuenta lo has dejado en lugares inadecuados, rodeado de objetos mundanos o en espacios que no reflejan su santidad. No es tarde para cambiar. Hoy puede ser el inicio de una nueva etapa espiritual. La fe no está solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Y los objetos benditos que nos acompañan en nuestro camino de fe deben ser honrados como signos visibles de lo invisible. El rosario, cuando es tratado con amor, respeto y reverencia, se convierte en una verdadera antena que atrae la gracia divina a tu hogar y a tu corazón. Recuerda las palabras de Padre Pío. El rosario es el arma para estos tiempos. Y una arma, para ser efectiva, debe estar en buen estado, bien cuidada, lista para ser usada. Guardarlo con dignidad, rezarlo con fe, consagrarlo a la Virgen y enseñarlo a tus hijos y nietos son actos de fidelidad a Dios y a su Madre. Imagina cómo sería tu vida si cada noche, al cerrar los ojos, sintieras la certeza de que María está contigo, que el rosario bajo tu almohada es un escudo de protección, que al tocarlo estás sosteniendo una cuerda de amor que te une al cielo. Esa realidad puede ser tuya si tomas en serio este llamado. Hoy te invito a hacer un compromiso, buscar tu rosario, observar dónde y cómo lo guardas y comenzar a tratarlo como lo que realmente es, una sagrada llave de bendiciones. Escribe en los comentarios: Madre Santísima, honraré tu rosario. Este pequeño gesto puede ser el inicio de una gran transformación. Comparte este mensaje con quienes amas. Ayuda a otros a redescubrir la fuerza del rosario. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas que nutren el alma. Y nunca olvides, cuando el mundo se oscurezca, cuando las respuestas parezcan no llegar, cuando el miedo te invada, toma tu rosario, porque el rosario es luz, el rosario es paz, el rosario es presencia viva de María en tu vida. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe siempre. Escribe en los comentarios: Madre Santísima, honraré tu rosario. Suscríbete al canal, comparte este video y únete a miles de devotos que están renovando su vida espiritual con esta verdad revelada por Padre Pío. Que la Virgen del Rosario te cubra con su manto de protección. Que Padre Pío interceda por ti y que cada Ave María que reces sea una rosa fresca depositada a los pies del cielo.